Vamos a un nuevo capítulo. Em, Otra partida espectacular de Magnus Carlsen con un final realmente extraordinario, exquisito. Como vamos a ver, vamos a desarrollar la partida. Magnus Carlsen lleva las piezas blancas, una defensa siciliana, A6, caballo por. No es la jugada más utilizada, ni mucho menos. La jugada caballo por C6. Pero poco a poco vamos a ver, además de mejorar nuestra técnica, visión, intuición en los finales, vamos a ver, porque claro, cuando uno empieza, lógicamente las piezas están todas en sus casillas de origen, y a desarrollar esa habilidad poco a poco. Vamos a tener pequeñas intuiciones de cómo llevar la posición hacia donde nos interesa, en este caso hacia. Entonces la jugada caballo C6 lógicamente no es, según la teoría, no es la mejor jugada, pero un pequeñito análisis. Hemos cambiado una pieza y nuestras piezas van a ser buenas. Por ejemplo, alfil de 3, enroque corto, y ya veremos después dónde va a ir nuestro alfil, si a E3, si a F4, quizás si jugamos B3 y alfil B2. Ya hemos simplificado la posición. Nuestra estructura es un pelín mejor, ¿no? Aunque normalmente tomar en C6, según la teoría, no es bueno, porque son las negras las que después van a conseguir un buen centro. Pero vamos a ver la estrategia de Magnus Carlsen. Alfil de 3 de 5, como hemos dicho, enroque corto, caballo F6. Pues bueno, esto podría considerarse una posición muy normal. El asunto, digamos, estratégicamente o de cara a un final, es que si bien las negras podrían en algún momento avanzar de D4 y C5, esa estructura de cara a un final no es tan buena como pudiera parecer, porque al fin y al cabo, si las negras consiguen avanzar D4 y C5, que ya digo que no suele ser muy recomendable, esos peones de cara al final van a ser débiles y sobre todo nos van a ceder esa casilla muy importante para ubicar nosotros una pieza. Así es que, si bien es cierto que las negras tienen un centro, bueno, interesante, no es tan fácil seguir avanzándolo de forma eficaz. Torre 1, jugadas sencillas, y aquí es el que se decide por avanzar su propio peón Magnus Carlsen. Y vamos a ver cuál es la idea de que, aunque no lo parezca, que no está relacionado con llegar a un final, vamos a verlo en muy pocas jugadas como si es así. Dama G4 ya está obligando a hacer algo a las negras con ese peón. Deciden ubicarlo en G6, una jugada defensiva, sin más, y caballo a 4. Aquí empieza, digamos, ya el trabajo de Carlsen, que puede que no lo parezca, pero ya se está pensando cómo podría llegar a un tipo de final favorable. Lógicamente, a ver, lo que quiero decir, la partida fue dama A5, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, si enroque corto? Claro, el asunto es que si enroque corto es arriesgado. Claro, lo que aquí podría pasar es que las negras se vieran sometidas a un ataque, pues, no sé, por ejemplo, con la jugada torre de 3, que podría llegar a ser molesto. O bueno, quizás otro tipo de. Simplemente traen la torre de A de 1. Y por qué no con la jugada que sucedió en la partida. El asunto es, claro, el conductor de las piezas negras no quiere llegar a ese tipo de posición. Es por eso que juega dama A5. Es una jugada más activa, más flexible, y que plantea lo que vamos a ver a continuación. Alfil H6, si enroque corto hubiera hecho posiblemente igualmente alfil H6, como no se han enrocado corto, pues alfil H6. ¿Qué tenía pensado el jugador de las piezas negras? Pues la jugada que hizo en la partida, ¿no? Pasar a un final, que muchas veces es recomendable cuando uno digamos, es el jugador inferior. Muchas veces
se tiende o tendemos, si jugamos contra el jugador más fuerte, a ir hacia un final, siempre con la misma, con la ilusión de, de hacer tablas de alguna manera, ¿no? Que no nos den mate, que no nos peguen un ataque de estos terribles. Y dama b4, con lo cual apenas ha comenzado la partida y ya estamos en un final, que es lo que nos interesa. Alfil por c3 es una jugada bastante evidente, el alfil se retira, no se puede retirar a 5. La partida vino el alfil a c8. Las otras dos jugadas lógicas, pues bueno, sería alfil e7. ¿Qué sucedería aquí? Que ya estamos entrando en un final, no hay damas, falta una pieza menor. Y una de las grandes diferencias en la posición sería, las negras tienen un mal rey. Eso va a quedar ahí para siempre después de que termines y estudies este curso de forma adecuada. Y sus otras piezas vemos que una vez más no tendrían buenos recorridos. El caballo no puede venir a b6, puede venir a c5. ¿Para qué? Para intentar seguir cambiando piezas. Pero pienso que deberían de solucionar el asunto de su propio rey. Otra jugada sería alfil a5. Seguiría con el problema del rey. Y en la partida, bueno, pues siguiendo la estrategia de cambiar piezas de las negras, en mi opinión, bueno, contra Magnus Carlsen hay realmente tampoco hay muchas estrategias, pero es evidente, ¿no?, que dicho de una forma bastante clara, quiere cambiar piezas y hacer tablas de como sea. ¿Qué hacemos aquí? Claro, nos enfrentan alfiles y bueno, solo hay dos, ¿no? Podemos tomar en f8 o retirarnos. Y si nos retiramos, ¿a dónde? Y de alguna manera, bueno, vamos a retirarnos, ¿no? Alfil de 2. Aquí sucedería que quizás este tiempo le pudiera servir a las negras para reorganizarse un pelín, jugadas del tipo c5, quizás a 5, también para, bueno, un pelín de espacio, en algún momento salir de esa posición que tienen atada, porque si nos fijamos, aunque no haya damas, ese peón de a5, de e5, realmente está molestando muchísimo a la posición de las negras y a su propio rey. Pero no, he aquí Magnus Carlsen que toma la decisión correcta, que es cambiar una nueva pieza. Me imagino que en este momento las negras estarían muy contentas porque bueno, han cambiado el dama, han cambiado un par de piezas, digamos que no van a ser arrolladas por el campeón mundial, pero nada más lejos de la realidad, porque si bien la partida se alargó hacia un final de bastantes menos piezas, nuevamente el asunto es hay que ver la calidad de las piezas que quedan en el tablero. Nos fijamos así un poquito en general, sin entrar mucho en detalle. Se ve a simple vista que las piezas blancas son un poquito mejores. El alfil de 3 es un poquito mejor. El caballo de a4 está raro, pero vamos a ver cómo Carlsen, de forma misteriosa, consigue ubicar sus piezas en las mejores casillas. ¿Cómo? La jugada c4. La jugada c4 es muy buena. Rey e7, lógicamente si nos toman en c4 ya directamente tenemos una estructura mejor de peones, el peón de c6 es débil, la torre va a venir a c1, posiblemente juguemos f4 para defender e5, bueno, rey f2, la otra torre puede venir a d1, eso así a simple vista. Y lo otro es jugar la jugada que parece lógica. Mejoro mi rey, en algún momento quizás, pero bueno, aquí es el detalle. ¿Cuál es el recorrido del alfil a b7? Y vamos a imaginar que las negras podrían soñar con algún tipo de estructura como alfil b7 y poner una torre en c8 y la otra en d8 e intentar hacer tablas, que a estas alturas de la partida
Estoy seguro, ya estamos todos seguros de que sería el plan, vamos a llamarlo así, de las negras. Peón por, buena jugada, ¿por qué? En la partida tomaron de C. Claro, el asunto es que si toman del peón de E, el final seguramente es todavía peor, porque por ejemplo torre a C1 hay un peón ahí, ya sabemos que peón atrasado sin defensa de otro peón es una debilidad muy fea o muy importante, ¿no? Si hay que jugar al estilo de alfil B7, pues bueno, una jugada caería cualquiera, F4, ¿para qué? Pues para avanzar nuestra propia mayoría en el flanco de rey. ¿Por qué es posible esto? Porque la mayoría central de las negras la tenemos bloqueada. En cualquier momento, hasta ubicamos un caballo en C5 y las negras prácticamente no tienen jugada activa o útil. Hay que tomar del otro, porque tomar del peón de E simplemente es una gran catástrofe. Peón por y torre C1. Jugadas sencillas, uno puede decir, bueno, pues esto lo puede hacer cualquiera, pero claro, luego cuando uno reestudia la partida, se da cuenta que nuevamente lo difícil es conseguir pues bueno, el tipo de final que se va a dar. Bueno, de hecho ya se está dando, ¿no? Luego, digamos, lo vamos a ver plasmado, pero ya aquí ya estamos intuyendo que nuestra torre, ¿por qué no va a venir a C7? Vamos a reforzar el centro probablemente con la jugada F4, que refuerza E5, da paso a nuestro rey. ¿Por qué no? Si nos dejan podemos hacer torre C2 y torre C1, como vemos. Y las negras no tienen casillas donde poner sus piezas. Nuevamente, qué curioso. Tienen un caballo, nosotros tenemos uno, que está en A4, está en una banda del tablero, pero está evitando que el caballo venga a activarse. Eso también es importante. Bueno, las negras ya empiezan a hacer jugadas raras. Digamos que alfil B7, pues bueno, pues aquí casi no hay que pensar. Digamos que hay que hacer torre C7 y luego, luego a ver qué pasa, ¿no? Prácticamente, siendo una ventaja bastante evidente. Después caballo C5, probablemente. Así que bueno, las negras se deciden por su, digamos, defensa a ultranza, con torre, torre A7. Y aquí B4. Nuevo detalle, parecido a otros ejemplos, ventaja de peones en un flanco, hay que procurar avanzarlos de la forma adecuada, además refuerza la casilla C5, ¿por qué no? En algún momento podemos venir aquí. Las negras jugaron alfil B7, digamos que también de alguna manera evita la jugada A5, porque claro, aquí si jugamos B5, las negras están muy cerca o quizás ya están en una posición muy crítica por falta de rupturas. Una vez más, si la única ruptura es que hay es F6 y tiene un aspecto realmente terrible, ¿no? Peón por habría que tomar de caballo posiblemente, porque de torre no, que está el alfil de C8 en el aire. Y claro, surgiría una nueva debilidad del peón de 6, nuestro peón avanzaría, pues bueno, tranquilamente. La casilla de 4 no es peligrosa porque está controlada por el alfil. Incluso podríamos hacer F3 si nos parece. Así es que está evitando también de alguna manera la ruptura A5 y la ruptura F6, con lo cual si evitamos todas las rupturas del rival, sus piezas no pueden ir a casillas interesantes. Es evidente que tenemos ya el tipo de final que nos va a gustar, ¿no? Que nos gusta. F4, finalmente, Carlsen, torre C8, nuevamente con la ilusión de cambiar piezas y hacer tablas. No tiene ningún problema Carlsen porque el asunto ya sabemos cuál es. A estas alturas ya sabemos que cuentan las piezas que quedan en el tablero, no las que han desaparecido. Así es que aquí torre C1, jugada lógica, el rey viene a defender. Aquí se cumple una vez más el principio de que el rey es una pieza muy fuerte, en este caso para la defensa, pero claro,
La diferencia es que el rey de Carlsen está atacando. ¿Cómo está atacando? Pues bueno, el rey va a venir a 3, va a venir a D4 y se puede producir un pequeño colapso. Caballo B8. Bueno, vamos a considerar otra jugada. Torre C7. Bueno, voy a seguir cambiando piezas y a ver si consigo tablas de alguna manera. Pues bueno, tampoco cambia mucho porque de hecho a no muy tardar pues va a suceder exactamente es lo que va a suceder. Caballo C5, torre C7, torre C2, y entramos en el terreno ya de las jugadas tranquilas. Después ya el rey probablemente ya vendrá a la casilla que en realidad quiere llegar. Caballo D7, este sería el plan de las negras. Y caballo B3. Como vemos aquí, Carlsen ya tenía previsto esta maniobra maniobra defensiva, lógica y bastante coherente de cambiar piezas bueno, para que no quede suficiente material como para perder. Entonces, por eso aquí también es una pequeña explicación de la sutileza de torre C2 para recuperar la torre con el alfil. Bien, cada vez hay menos piezas. El asunto es que digamos que las debilidades crónicas permanecen. A6, F7 también puede ser una debilidad. Y de lo más importante de esta posición es que el rey puede llegar libremente hacia D3 y posiblemente después a D4. Y es curioso, aquí se va a dar otro fenómeno, otro tema de ajedrecístico, que va a ser la mayoría cualitativa. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. En el flanco de dama tenemos lo que se llama mayoría cuantitativa, es evidente. 1, 2 contra 1, 2 peones contra 1, pues es evidentemente mayoría cuantitativa. Pero en el flanco de rey se va a dar lo que se llama mayoría cualitativa, que quiere decir que aunque haya los mismos peones, en este caso 1, 2, 3, 4 contra estos 4, el de D5 no lo vamos a contar porque lo vamos a bloquear, con lo cual lo dejamos completamente anulado. El caballo viene a D4 a bloquear G4. Aquí este es el típico ejemplo de mayoría cualitativa, que quiere decir que nuestros peones van a avanzar y aunque haya la misma cantidad de peones son de mayor calidad. Por eso se llama es el concepto de mayoría cualitativa, porque están mejor dispuestos que los del adversario. El rey viene al centro y A4, poquito a poco, pasito más, pasito más. Bueno, aquí me imagino que la jugada cabeza 6 se nos ha pasado muchas veces por la cabeza. Simplemente seguiríamos cambiando piezas. Seguiríamos cambiando piezas y nuestro rey entraría, pues bueno, ya se ve de una forma triunfal en la posición. ¿Qué planes pues puede haber? Pues por ejemplo H4, en el momento adecuado rey C5, en el momento adecuado B5. Y bueno, la posición negra no ofrece ninguna esperanza, o mayor esperanza no, ninguna. Por eso que de momento no hacen las negras cabezas 6. Aquí Carlsen sigue avanzando. Cuando se tiene un tipo de mayoría de este estilo hay que tener cuidado al avanzar, porque si avanzamos no podemos dejar el hueco que se produce después de ese avance. No es el caso, porque tenemos un super caballo ubicado en la casilla de 4. Así que el final y la partida es para mí, digamos, casi perfecto en cuanto al tema que estamos tratando. Apertura sencilla, cambios de piezas e ir ubicando mejor las piezas que quedan, nuestras propias piezas. El rey mueve, alfil de 3, mejora un poquito el alfil de 2, posiblemente jugadas porque también ya lo hemos comentado, depende en la jugada que estemos, muchas veces hay que pasar, digamos, a echar un freno, hacer jugaditas para ir avanzando hacia el control de tiempo. H4, y aquí está clara y visiblemente lo que es una mayoría cualitativa de peones. 4 contra 4,
pero los nuestros son peligrosos. En algún momento, algún avance de esto, de los 3 peones, alguno puede molestar mucho a la posición de las negras. El caballo B8, las negras no saben muy bien qué hacer, sino dar vueltas, digamos, por ahí detrás con sus piezas. Bueno, no sé, vamos a sugerir otra jugada, que tampoco hay muchas, porque si nos fijamos, una vez más, Carlsen está controlando las piezas que le quedan al adversario. No puede venir ni a B3, ni a C2, ni a D1. Aquí es simplemente un peón de menos, aquí sería otro. Aquí ganaríamos con caballo por o caballo por C6, sin pensar mucho, por ejemplo, y alfil por A6. 2 peones pasados y nuestro rey, sin haber perdido la ruta de D4, muy importante. Pues una vez más, solo le quedan jugar al rival de Carlsen, digamos que tuvo la osadía de incluso él mismo provocarle a jugar un final, que debe mover el rey o el caballo, pero sin ningún plan en concreto. Puede mover el rey a 7, pero si, digamos, como para esperar. Vamos a imaginar la jugada rey a 7. Digamos que esta jugada la propongo porque, claro, no deja de defender, o sea, no deja de atacar el punto de 5. En la partida sí que sucedió así. Pero bueno, seguramente Carlsen, pues, quizás puede traer su rey hacia C3. Podría ser un plan interesante. Y ya en su momento sí que avanzar. Porque otro posible avance que hay es G5. Porque si bien las negras pueden, por ejemplo, vamos a imaginar que nuestro rey está en C3, ubicamos nuestro alfil en D3, pues ya hay posibles avances con G5, porque aunque nos cierren, habría que vigilar las entregas de pieza por 2 peones, tanto caballo por E6 seguido de alfil por G6. Digamos que esto viene a si el rey, digamos que permanece en el flanco de dama, y aún más así se aleja, ¿no? Las negras jugaron caballo B8, me imagino que para caballo C6, pero claro, no, vamos a la partida. Alfil E2, vale, H4. H4, caballo B8, F5. Ahí estamos el asunto. Las negras dejan de defender el peón de D5 y ahora avanzamos nuestra mayoría cualitativa. Yo diría que aquí las negras están perdidas. O sea, no, por mucho que haya igualdad de material, por mucho que puedan seguir cambiando, de hecho así lo hicieron en la partida, pero claro, aquí está la fuerza, ¿no? Digamos la potencia de la mayoría cualitativa de peones. Jugaron alfil de 7, vamos a proponer otro tipo de jugadas. Bueno, pues ¿qué pasaría si sigo cambiando piezas? Puede ser, por ejemplo, alfil, caballo por, alfil por, para mantener defendido el peón de A6, pero aquí surgiría, por ejemplo, la jugada F6. Y esto es lo que sería la culminación de la mayoría, el avance de la mayoría cualitativa de peones. Lo que produce es, pues, tal reducción de espacio que, pues, bueno, por ejemplo, jugadas tan fáciles como rey D4, rey C5, bueno, sería un Zugban total, ¿no? Porque las negras no podrían llegar a defender el peón de F7 y el de A6 a la vez e impedir la entrada del rey a D6. Con lo cual esto es una posición de abandono. La partida fue alfil D7 y alfil H5. Debilidad provocada por nuestro avance, por el propio avance de nuestra mayoría de peones, no de cantidad, pero sí de calidad. De hecho, aquí la partida terminó. Me imagino que las negras, pues bueno, estarían ya hace jugadas, probablemente 15 jugadas que están casi perdidas, porque no tienen jugada, no tienen reacción. Una partida es terrible, ¿no? Llegar a este tipo de posiciones. Incluso es que aquí ya no hay ni manera de defender
el material, ¿no? Que digamos que hasta ahora vamos a decir que el único una compensación, aunque sea de manera ilusoria, de las negras es que había igualdad material, pero bueno, es que ahora ya ni tan siquiera se puede mantener, ¿no? Las negras abandonaron, vamos a ver posibles variantes, ¿no? Peón por, alfil por F7, y aquí es curioso que todavía no ganamos nada de material, claro, no ganamos nada, pero el de D5 ya parece casi imposible de defender, ¿no? Además de E6, E7 y dama, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pues vamos a ver, si las negras intentan defender a toda costa el peón de D5, posiblemente caballo por no es mala jugada, pero bueno, E6 decide, bueno, rey F4, ¿no? Nos fijamos, es curioso, igualdad de material, pero posición completamente perdida, perdidísima. Y una vez más, voy a poner esta posición, no la de 6, no, incluso me gusta más esa posición. Esta posición me gusta más porque caballo contra caballo, caballo infinitamente mejor, rey infinitamente mejor, y el alfil, nuestro alfil de F7 es también evidentemente mejor que el de C6. ¿Qué ha pasado aquí en esta partida? Que con nuestra mayoría cualitativa hemos logrado, en este caso, un peón pasado, y hemos puesto un stop aquí muy eficaz al peón de D5, en este caso con el caballo. En otras variantes el caballo daría paso a la incursión del rey, y bueno, esta posición está completamente perdida, por eso las negras abandonaron un poco antes, y es un ejemplo que yo miraría una y otra vez, ¿no? Una y otra vez, porque es muy sencillo en apariencia, y además es bastante probable que se den partidas, lógicamente no la misma partida, pero sí el mismo tipo de final con los mismos detalles. Mayoría en el flanco de dama, mayoría cualitativa en el flanco de rey, peón pasado de las negras bloqueado, perfectamente bloqueado por el caballo, pero en algún momento podría haber sido por el rey, ¿por qué no? Dejar sin espacio al rival, sin casillas eficaces, y esta partida, pues bueno, una completa, en mi opinión, obra maestra en cuanto al tema que estamos tratando, que es los finales de geniales, mágicos, como los queramos llamar, de Magnus Carlsen. Así es que aquí doy por concluido este capítulo.